El versículo clave de nuestro pasaje ahí en 2 Corintios 5 es el versículo 9, donde dice: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Entonces el tema del mensaje de hoy es la ambición del cristiano. La ambición del cristiano. La meta y ambición de todo aquel que ha hallado y conoce al verdadero Dios debería de ser agradarle con su vida. Jesús dijo en Juan 8:29: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Para la vida cristiana, hermanos, no es una serie de cosas que puedes y no hacer. Simplemente es vivir tratando de siempre agradar a tu Padre Celestial. A veces nosotros complicamos las cosas, pero simplemente si tratamos de vivir para agradar al Señor, vamos a estar haciendo lo que es correcto. En otras palabras, si Cristo nos dice: si yo viví para agradar al Padre, tú puedes hacer lo mismo también. El Señor nunca nos va a pedir que hagamos algo que Él no haya hecho. ¿Habrá mayor ambición y meta en la vida que esa? ¿Es esa su meta y su ambición, querido hermano? Porque aquí se encuentra otra clave. En inglés es key, ¿no? Otra llave, se pudiera decir, para abrir la puerta que lleva a una vida triunfante, con la bendición de Dios. Ahí está. El que agarra esto, el que capta esto, el que se propone, el que procura en su vida agradar a Dios, tiene otra clave para que Dios le dé una vida triunfante y llena de bendiciones. No debería sorprendernos que la gente del mundo viva para agradarse a sí mismos. En 2 Timoteo 3:4, Pablo, hablando de los postreros días y cómo será la gente, cómo serán los hombres, dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hoy están las fiestas de Super Bowl por todas partes. ¿Sí o no? Y el juego no es hasta las 4 de la tarde, pero comienza desde la madrugada, desde la mañana. Ya están en sus tailgate parties y todo eso. Es más, me atrevo a decir que empezó desde ayer la fiesta. Y la gente le echa muchas ganas a esas cosas, ¿verdad? A los deleites personales, a lo que me gusta a mí. Y no debería sorprendernos que el mundo así piense. Sin embargo, tristemente también hay muchos cristianos que así viven. Pablo, escribiendo a los filipenses, dijo: porque por ahí andan muchos, refiriéndose a creyentes. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. No dijo enemigos de Cristo. Los enemigos de Cristo son los inconversos, los impíos. Todos antes de ser cristianos éramos enemigos de Dios, enemigos de Cristo. Pero aquí dice enemigos de la cruz de Cristo. ¿Se acuerda cuando Cristo dijo: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz? El que no toma su cruz no es digno de venir en pos de mí. El cristiano entiende muy bien el significado de la cruz. La cruz es para crucificar al yo, para crucificar la carne. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la vida crucificada, y muy poco les gusta eso. Y por eso Pablo dijo, ¿verdad? Lo digo con tristeza, dice. Ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y luego dice: cuyo Dios es el vientre. Está refiriéndose a la carne, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, tristemente, así como el mundo prefiere agradarse a sí mismos, hay muchos cristianos que andan en la carne y nada más viviendo para el yo, para agradarse a sí mismos. Pero también habemos otros que queremos agradar a nuestro Padre y a nuestro Salvador, que estamos dispuestos a cumplir, oiga bien, con sus condiciones para agradarse de nosotros. Si queremos agradar al Señor, necesitamos hacerlo como Él dice, a su manera, con sus condiciones. Y ahí se va a demostrar realmente qué tanto queremos agradar a Dios. ¿Cuáles son esas condiciones? Primeramente, hay que haber nacido de nuevo. Eso es automático.
Hay que haber nacido de nuevo. En Juan 3:3 es cuando Nicodemo, un religioso, un líder religioso del pueblo, vino a hablar con Jesús de noche y tratar de quedar bien con Jesús. Y Jesús rápido lo paró en seco y le dice: o sea, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tu religión no te va a salvar. Ser religioso no agrada a Dios. Tienes que nacer de nuevo. Y eso solo es posible por el Espíritu Santo de Dios. Solamente es posible cuando alguien recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. En nuestra carne, oiga bien, nunca podremos agradar a Dios. Solo la nueva criatura nacida del Espíritu de Dios puede agradar a Dios. Romanos lo dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y luego el siguiente versículo aclara a todo cristiano: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Pero si tú has nacido de nuevo, tú tienes al Espíritu Santo de Cristo morando en ti. Y entonces puedes andar, puedes vivir en el Espíritu. Y puedes agradar a Dios. Amén. Segundo condición, requisito de Dios para agradarse de nosotros: hay que vivir una vida apartada de aquellas cosas que claramente no agradan al Señor. También eso debería ser sentido común. No puedo agradar a Dios y andar, como dicen, con un pie en las cosas del Señor y un pie en el mundo. Con un pie tratando de vivir para Dios y un pie en el pecado. No podemos. Hay que vivir una vida apartada de aquellas cosas que claramente no agradan al Señor. Cuando nacimos de nuevo, fuimos hechos hijos de Dios. Amén. Dice la Biblia en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice primera de Juan 3:1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Oiga bien, pero también esa vida cristiana es una lucha, es una guerra espiritual, y la Biblia dice que somos soldados de Cristo. No, yo nunca me imaginé que iba a ser un soldado de Cristo. Eso no me interesa. Pues entonces renuncia a tu salvación. Es que viene automáticamente. Eres un hijo de Dios y eres un soldado de Cristo. Ahora, muchos de ustedes tienen hijos. Hay hijos buenos y obedientes, y hay hijos malos y desobedientes. ¿Sí o no? Usted los ama, son sus hijos. Pero hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes. Hay buenos soldados y hay malos soldados. Y usted es uno de los dos. Usted y yo somos uno. ¿Somos un buen soldado o somos un mal soldado? Pero que somos soldados. Así como somos hijos, nunca dejamos de ser hijos. Somos soldados, no dejamos de ser soldados. Entienda eso, por favor. Segunda de Timoteo 2:3-4 le dijo a Pablo a su hijo espiritual Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego le dijo esto: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Aquellos que desean agradar al Señor van a apartarse de aquellas cosas que le estorbarán en su misión de agradarlo. Uno de los versículos más preciosos en toda la Biblia es Romanos 5:20, cuando dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios, que la gracia de Dios es mayor que mi pecado. Pero ¿qué? ¿Eso me da licencia para vivir en el pecado? ¿Para vivir como se me da la gana? No. En Romanos 6, el siguiente capítulo, el apóstol dice: ¿qué pues diremos? Pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No, eso no te da licencia para vivir en el pecado. Primera de Pedro 1, por favor búsquelo conmigo en su Biblia. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Versículos muy conocidos. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando como en vuestra ignorancia. Ay, hermanos,
Hay cosas que ahora pienso, de cosas que me gustaban, cosas que me agradaban, cosas, pasatiempos que tenía que ahora ni por vergüenza las menciono. Digo, por vergüenza no las menciono. ¿Sí me está siguiendo? Ya, digo, yo no puedo creer que anduve en eso, no pude creer que eso me gustaba, no pude creer que eso me entretenía, porque estaba en ignorancia. Pero ahora ya no soy ignorante, ahora ya conozco la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En temor de Dios. El temor de Dios es limpio, es puro, es bueno, no es malo. Es diferente al miedo. No debemos tener miedo de Dios porque Dios nunca va a hacer algo para hacernos un mal. Pero sí deberíamos tener temor de nuestro Padre, como un hijo tiene temor de su papá, que si no lo agrada, no me va a disciplinar. No lo voy a agradar. ¿Sí me está siguiendo? Y ese temor es bueno. Dice la Biblia que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es una buena manera de mantenerse caminando, agradando al Señor. Y la Biblia dice que somos peregrinos. Quiere decir que no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está ¿en dónde, hermanos? En los cielos, dice la Biblia. De donde esperamos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que somos de allá, no somos de aquí. Entonces dice, compórtate como un peregrino, como un viajero. Nada más vas de paso. No te agarres tanto de aquí. Mucho menos vayas a amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque tú eres un hijo de Dios. Y como Él es santo, tú también debes de procurar vivir una vida santa. ¿Por qué? Porque quieres agradarle. Tercero, otra condición para agradar a Dios. Hay que dedicar nuestras vidas a Dios. Estas cosas ya hoy en día no se hablan mucho. La gente no le gusta compromisos. La gente no le gusta tomar decisiones así, hermano, pero Dios es un Dios de compromisos. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios. Él se comprometió, como dicen, all the way, para ti, por ti y por mí. Él no se echó para atrás. Él no te dio a medias su vida. Él lo dio todo por ti. Y Él espera que nosotros también nos dediquemos a Él. Él no quiere sacrificios muertos. Es más, dice la Biblia en Romanos 12:1, por lo demás, hermanos, os rogamos que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. El culto es servicio racional, razonable. El que te presentes, te dediques a Él, es lo menos que deberías hacer después de todo lo que Él ha hecho por ti y hace por ti. Amén, dijo alguien. ¿Alguna vez ha presentado su cuerpo al Señor? ¿Alguna vez le ha entregado los miembros de su cuerpo al Señor? Me refiero a sus pies. Señor, te dedico mis pies, Señor. Quiero andar en tus caminos. Quiero andar llevando la preciosa semilla. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Mis pasos, nuestros pies son los que nos llevan. Aquí están mis pies, Señor. Quiero ir por donde tú quieres que yo vaya. ¿Alguna vez ha dedicado sus manos al Señor? Señor, estas manos yo no quiero que sean para hacer el mal, para hacer el pecado, para hacer daño a alguien. Quiero usarlas para servirte a ti. Para hacer, con las manos trabajamos, con las manos edificamos, con las manos damos, ofrecemos el compañerismo, con las manos damos, con las manos servimos. Aquí están mis manos, Señor. Señor, te dedico mis oídos, Señor. Señor, ayúdame a cuidar lo que oigo. No quiero oír algo que me vaya a alejar de ti, que vaya a ser como veneno en mi corazón, en mi mente. Señor, te dedico mis oídos, la música que oigo, las conversaciones de las cuales participo. Señor, te dedico mis oídos. Señor, te dedico mi boca.
Señor, mi boca quiero usarla para bendecir a otros, para edificar a otros, para ayudar a otros, no para hacer de tropiezo a otros, no para maldecir, no para chismear, para criticar, Señor, para ser de bendición, para animar, para amonestar. Señor, te dedico mi boca, mis labios. Señor, suena muy infantil, hermanos, pero no, ¿verdad? Hay un corito que dice: cuidadito mis piecitos donde van, cuidadito mis manitas lo que tocan, cuidadito mis ojitos lo que ven. Pero hermanos, es algo tan importante para el cristiano. Yo cada sábado en la noche, cada domingo en la mañana, cada miércoles en la tarde, yo sé que me voy a parar a predicar la palabra de Dios. Y le digo: Señor, purifica mi mente, Señor. Purifica mis pensamientos. Quítame distracciones, Señor. Señor, purifica mi boca, mis labios, Señor. Quiero ser usado para ti, Señor. Y usted dice: sí, pastor, pero pues usted es predicador. Entiendo que usted lo haga. Usted también, hermano. Usted también debe de presentar sus miembros, dedicarlos al Señor. Romanos 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros, tus manos, tus pies, tus orejas, tus oídos, tus ojos, tu boca, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Está en la Biblia. Preséntalos, dedícalos. Pero como dije, vivimos en tiempos donde a la gente no le gusta dedicarse, no le gusta comprometerse. Pero la pregunta es: ¿quieres agradar a Dios? ¿Realmente te interesa agradar a Dios? Segunda de Timoteo capítulo 2, mire conmigo ese pasaje. Segunda de Timoteo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Este es el sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuántos aquí han invocado el nombre de Cristo? Gloria a Dios. El día que yo invoqué el nombre de Cristo, 1990, le dije: Señor, te necesito, perdóname, Señor, entra a mi corazón, sálvame, te necesito. Y dice la Biblia: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Nunca se me olvida ese día. Y dice la Biblia, aquí dice la Biblia: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que si alguno dice, pero dice el versículo 20, pero en una casa grande, ahí está refiriéndose a la familia grande, que es la vida, la familia cristiana, la familia en la fe. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gloria a Dios. Y luego el siguiente versículo le dice a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Si quieres agradar al Señor, necesitas apartarte de aquellas cosas que a Dios no le agradan. Necesitas apartarte del pecado. 4, otra condición para agradar a Dios: hay que procurar ser buenos testigos de Cristo. Jesús dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Marcos 16:15 dijo a los discípulos: id y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es testigo de Cristo. Este es ser testigo de Cristo. Hablarle a otros de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Decirle a otros que Cristo los quiere salvar a ellos también. Dios nos ha confiado un tesoro, y ese tesoro es el evangelio. Las buenas nuevas de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice la Biblia. En 2 Corintios 4:7 dijo Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros no salvamos a nadie. No salimos a salvar almas, salimos a hablarles de Cristo. Cristo es el que los salva. La gloria es para Él. ¿Sí me está siguiendo? Pero Él quiere usarnos a usted y a mí como portavoces, como embajadores, como testigos.
En el versículo 3 dice el apóstol: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Sabe que mucha gente se va a perder y se va a ir al infierno por cristianos que esconden ese tesoro en vez de sacarlo y decirle a otros? Eso es lo que está diciendo ahí. En 1 Tesalonicenses 2:4 dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. ¿Sabe por qué debemos querer ser testigos de Cristo a otros? Porque queremos agradar a Dios. Eso le agrada a Dios. Número 5, otra condición: hay que ser obedientes. La obediencia agrada a Dios. La desobediencia no agrada a Dios. Simple. Ese principio lo entienden hasta los niños. Pero parece ser que muchos cristianos no lo entienden. La obediencia agrada a Dios, pero si estás en desobediencia no estás agradando a Dios. Amén. Y la obediencia no es a la fuerza. Dios no obliga a nadie de sus hijos a obedecerle. Él nos da a escoger a nosotros. Él nos da libertad de obedecerle o desobedecerle. ¿Quieres agradar a Dios? Obedece a Dios. ¿No te importa agradar a Dios? No vas a obedecer a Dios. Bien sencillo. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Oiga bien, si obedecer a nuestros padres terrenales agrada a Dios, ¿cuánto más le agradará que le obedezcamos a Él? Samuel le dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y luego le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Refiriéndose a las prácticas religiosas que tú puedes hacer. Ese es el engaño y la hipocresía de la religión, que te da, básicamente puedes vivir como se te da la gana en el pecado, revolcándote en el pecado, y nomás con que vayas a la religión y cumplas con lo que te tienes que hacer y te eche la bendición el cura, ya está bien todo. No, dice Dios, la obediencia es más importante que los sacrificios. Amén. Dios le interesa más cómo vive usted de lunes a sábado que el día domingo que usted venga, ¿verdad?, con una ofrenda en la mano y con su Biblia y portarse muy santito. Dios dice: no, yo prefiero que vivas bien para mí toda la semana. Y a propósito, el que vive bien, el que vive para agradar a Dios de lunes a sábado va a querer venir el domingo, porque eso también le agrada a Dios. Pero lo que está diciendo es: no creas que esto de venir a la iglesia es algo religioso, una práctica religiosa que le agrada a Dios. Dios mira tu corazón, Dios mira tu comportamiento todos los días de la semana. La obediencia al Señor es prueba de nuestro amor por Él. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. En Lucas 6:46 preguntó: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Buena pregunta. Hoy en día el Señor, la palabra Señor, a cada rato la pronunciamos, la gente la pronuncia: ay Señor, ay mi Señor. Y Jesús dice: ¿por qué me dices Señor? ¿Sabe lo que quiere decir Señor? Dueño, amo. ¿Por qué me dices tu dueño? ¿Por qué me dices tu amo? Y luego no me haces caso, no haces lo que yo te digo. Es una contradicción. No seas hipócrita, eso es lo que está diciendo el Señor. No me digas Señor y luego haces lo que tú quieres. Amén. Nuestras palabras no impresionan a Dios, sino nuestra obediencia. Mire conmigo Mateo 21, por favor. Mateo 21. Estamos hablando de agradar al Señor, de hacerlo nuestra ambición, nuestra meta, agradar al Señor. Mateo 21, versículo 28. Cristo le dice a los fariseos y a los escribas, a los religiosos de su pueblo: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue.
Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Eso fue una cachetada espiritual que les dio el Señor a los religiosos. Estos eran los líderes religiosos de Israel. Y les dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? ¿El que dijo no, pero después arrepentido fue? ¿O el que dijo sí y no lo hizo? No, pues el primero, el que dijo que no al principio, pero después arrepentido fue y dijo sí. Las rameras, las prostitutas, los publicanos, los ladrones van a entrar al reino de Dios antes que ustedes. Porque ustedes han venido oyendo la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, sí, y no obedecen. Y ellos que casi no conocen, cuando Dios toca sus corazones, se arrepienten y sí hacen la voluntad de Dios, ellos van a entrar antes que ustedes. A Dios no le impresiona nuestras palabras, le impresiona nuestra obediencia. ¿Sí me está siguiendo? Sexto, ¿quieres agradar a Dios? Hay que vivir por fe. Hay que vivir por fe. Hebreos 11:6 dice claramente, pero sin fe es, dígalo, imposible ¿qué? Agradar a Dios. Tienes que vivir por fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 10:38 dice, mas el justo, o sea el cristiano, vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces entendemos que vivir por fe es no retroceder. Así es. Qué complicado, ¿verdad? No, qué sencillo. Vivir por fe es no retroceder. No te eches para atrás. La vida cristiana es hacia adelante, no es hacia atrás. La vida cristiana es hacia adelante, es ir abundando, ir añadiendo, no es quedarte igual en el mismo lugar. La vida cristiana siempre es ir abundando, ir añadiendo, creciendo. Vivir por fe es no retroceder. Vivir por fe es confiar en sus promesas y esperar en Él y orar y depender de Él y dar confiando en su fiel provisión. Todo eso es vivir por fe. Filipenses 4:19 le dice Pablo a los filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, porque acababan de enviarle una ofrenda con mucho sacrificio. Y el apóstol Pablo lo único que puede decirles es, gracias hermanos, ustedes fueron la única iglesia que se acordó de enviarme una y otra vez. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Este asunto de dar es un asunto de fe. No cuando tienes sí, cuando no tienes no. Es simplemente por fe, Señor, confiando en que tú vas a proveer a mis necesidades. Eso es vivir por fe. Y si no vives por fe, dice Dios, no se agradará a mi alma. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Número 7. Hay que tener un corazón por las necesidades de otros. Hebreos 13:16. Mire lo que dice ahí. Hebreos 13:16. Y quizás pudiera mencionar muchas otras cosas, pero me voy a limitar a estas 7 cosas que acabo de mencionar. Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué dice? Se agrada a Dios. Cuando tú ves a alguien necesitado y le ayudas, aunque te estás desprendiendo de algo que te costó, quizás hasta fue un sacrificio, dice, de tales sacrificios se agrada Dios. Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Estas son las cosas, son las actitudes, son las acciones que agradan a Dios. El que quiere agradar a Dios, procurará vivir dándole prioridad a esas cosas. Si es importante para Dios, entonces es importante para mí. Porque quiero agradarle, porque me interesa tener su bendición. Amén. ¿Cuáles son los resultados de agradar a Dios? Hay 3 resultados prácticos. Primeramente,
contestación a nuestras oraciones. Con eso vale la pena agradar a Dios. ¿Alguien me está escuchando, hermano? ¿Están aquí o no están aquí? Primera de Juan 3:22 dice: y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Tú haces las cosas que son agradables al Señor, Él promete contestarte tus peticiones. Eso ya debería ser el incentivo principal por el cual usted decide vivir para agradar a Dios. ¿Qué tan importante es para usted saber que Dios escuche y conteste sus oraciones? ¿Es suficientemente importante como para que usted procure agradar a Dios en todas esas cosas que acabo de mencionar? ¿O no? Entonces, ¿sabes lo que hace Dios muchas veces? Permite que tengas una grave necesidad para que te intereses en agradarle a Él. Quizás esa es la razón por la cual Dios permite que vengan cosas desagradables a nuestra vida. Que vengan necesidades, que vengan apuros, que vengan cosas urgentes, pruebas. Porque muchas veces Dios sabe que esa es la única manera que te vas a interesar en buscarme a mí. Amén. Segundo, otro resultado práctico en agradar a Dios: protección de aquellos que nos desean algún mal. Oiga bien esto que les voy a leer. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Sabe que el mundo está lleno de gente que nos puede desear algún mal? O pueden hacer algo para hacernos tropezar o desanimarnos o dañarnos. Y la verdad es que uno a veces cuando llega algo así no sabe ni de dónde llegó el golpe. Pero Dios dice: no te preocupes, tú nomás agrádame a mí, yo cuido tus espaldas. Yo soy el que estoy protegiéndote. Amén. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios. Hay un dicho que dice: el que nada debe, nada teme. Cuando tú vives para agradar a Dios, puedes vivir tranquilo. Porque lo más importante, tu relación con Dios anda bien. Nada teme. Amén. Pero si tú no andas agradando, andas viviendo no para agradar a Dios, sino haciendo cosas desagradables a Dios, ¿sabes cómo vives? Todo el tiempo inseguro, a ver de dónde te va a caer el castigo, te va a alcanzar el juicio de Dios. Algo malo te va a pasar porque sabes que no estás viviendo para agradarle a Él. Yo prefiero vivir tranquilo. Yo, como dijo el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Amén. Tercero, otro resultado práctico de agradar a Dios, de vivir para agradarle a Él. Número 3, poder para vencer o resistir las tentaciones. Eclesiastés 7:26 dice, hablando de la mujer perversa, de la mujer ramera, dice: el que agrada a Dios escapará de ella. Refiriéndose a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, dice ahí el versículo. O sea que Dios está diciendo: cuando tú vives para agradarme a mí, voy a ayudarte a vencer las tentaciones de caer en pecados de inmoralidad sexual. Primero a los Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pablo a Timoteo le escribió: y el Señor me librará de toda obra mala
y me preservará para su reino celestial. Hay algunos varones aquí que deberían confesar pecados de lascivia y hacer un pacto con Dios esta mañana. Un pacto de pureza sexual. Job dijo: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una mujer virgen? El salmista dijo: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El mismo salmista en el Salmo 101:3 dijo: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Quizás, querido hermano varón y joven, el obstáculo más grande para que Dios pueda bendecirte es tu propia impureza sexual. Está impidiendo que Dios conteste tus oraciones. Que Dios te pueda escuchar, que te pueda proteger. Que pueda protegerte para que vivas una vida agradable a Él, pura, lejos del pecado. Tú sabes lo que estás viendo en tu teléfono. Tú sabes lo que estás viendo en la internet. Y lo que deberías hacer este día es dedicarle tus ojos al Señor. Confesarle ese pecado, porque a Dios no le engañas. Dios ya sabe que ahí lo traes. Y con esa impureza que traes en tu mente, en tu corazón, fornicación, adulterio, lascivia, toda clase de impurezas, ¿cómo quieres que Dios te use, te bendiga, te prospere, escuche tus oraciones? Entonces, los beneficios prácticos de agradar a Dios son contestación a las oraciones, protección y poder para vencer la tentación. Ve, cuando tú quieres agradar a Dios y haces pactos con Dios, Dios te da poder para no caer tan fácilmente en las tentaciones. Allá en Romanos capítulo 1 dice la Biblia que como ellos no quisieron nada con Dios, no quisieron glorificar a Dios, óyeme, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿No dice eso? Dios los entregó a una mente reprobada, a pasiones vergonzosas. ¿Sabes lo que está diciendo? Dios dice: ¿eso es lo que quieres? Ándale. Pero también dice: no cuentes conmigo. Yo no voy a tener parte contigo cuando andas revolcándote en esa porquería. Pero cuando tú dices: Señor, ya me cansé de vivir así. Señor, tengo un corazón sucio, lleno, cargado de pecado. Señor, aquí te dejo eso, te lo confieso. Señor, quiero vivir una vida pura en mi mente, en mi corazón. Ahí comienza la pureza, hermanos. Ahí comienza la santidad en el corazón. Cuando tú dices: Señor, quiero vivir esa vida santa, agradable a ti, Dios dice: te voy a ayudar, hijo. Te voy a dar poder para que no caigas en eso, para que puedas resistir, para que seas librado de las redes y tentaciones que te va a poner el diablo en el camino. Muchos jóvenes se echan a perder sus vidas, no se diga señoritas, por esta tentación. Pero Dios te da el poder cuando tú haces pactos con Él. Qué tremendos beneficios por querer agradar a Dios. Pero oiga bien, quizás el beneficio más maravilloso de vivir con la ambición y la meta de agradar al Señor es tener su complacencia. Mira conmigo Mateo 3, ya estoy terminando. Mateo 3. Mateo capítulo 3, versículo 16. Dice, esto es cuando Jesús es bautizado. Dice versículo 16: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Guarde esa palabra complacencia. Ahorita le voy a explicar lo que significa. Pero vaya conmigo a número 6 en el Antiguo Testamento. Número 6, versículo 22. Números 6. Génesis, Éxodo,
Levítico, Números, el cuarto libro de la Biblia, Números 6, versículo 22. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles. Le está diciendo a Aarón. Aarón iba a ser el sumo sacerdote. Dice: quiero que cuando tú hables con el pueblo de Israel, quiero que les pronuncies esta bendición. Y es una bendición, oiga bien, de parte de Dios. ¿Ok? Y dice, diciéndoles, versículo 24: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Subraye: haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro. Subraye: alce sobre ti su rostro. Y ponga en ti paz. Qué bonita bendición. Qué preciosa bendición. Dios le dice a su siervo, al sacerdote: quiero que así le digas a mi pueblo de Israel: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Oiga bien, esas palabras: haga resplandecer su rostro sobre ti, lo que quiere decir es: se complazca contigo. Se complazca contigo. Por favor, no se pierda esto, hermano. Míreme aquí. Complacencia. Complacencia. Ponga atención a esto. La palabra complacencia, una de las definiciones de complacencia en el idioma original, ¿sabe lo que es? Sonrisa. Sonrisa. ¿Sabe que hasta los perros aprenden a buscar el semblante de sus amos y saben distinguir una frente fruncida de una sonrisa? Eso es algo único de los perros. Buscan con sus ojos la mirada de su amo y saben cuando su amo está enojado y cuando está contento, nomás viendo su semblante. Haga la prueba con su perro. Mi perro Buster, nomás estoy enojado con él, Buster. A veces ni tengo que decirlo, nomás lo miro así y le hace. Y nomás me sonrío y le hago. Le sonrío y empieza a mover la cola bien contento. Piensa que le voy a dar algo. Fíjese. Los niños, cuando hacen una travesura, voltean a mirar nuestra expresión. Están esperando una mirada de desaprobación. ¿Sí o no? Y cuando hacen algo correcto, cuando sacan buenas calificaciones o reciben un reconocimiento, lo traen a su mamá, a su papá, buscan también una mirada de aprobación, de complacencia de parte de sus padres. Qué hermoso pensamiento. Pensar que usted y yo podemos hacer a nuestro Padre Celestial sonreír. Mira, mi hijo tiene defectos, pero está tratando de agradarme. Hizo eso para agradarme a mí. Sonríe, Dios. Y cuando sonríe está diciendo: tengo complacencia, estoy agradado de ti. ¿Qué tanto vale eso para usted, hermano, hermana? ¿Quisiera complacer a su Padre Celestial? ¿Le interesa? En Números 6, 25 y 26 dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa es otra expresión: alce sobre ti su rostro. Como que Dios en algún momento estuviera viendo para acá y de repente haces algo que le agrada y alza su rostro y mira en tu dirección. Yo quiero que Dios mire en mi dirección. Yo quiero que Dios mire y se agrade de mí y diga: me di cuenta lo que estabas haciendo.
A propósito, también se da cuenta cuando no estamos haciendo bien. Pero no le interesa a usted. Que Dios sonría, que voltee su mirada hacia donde usted está y lo que usted necesita. Porque nadie sabe mejor nuestras necesidades que Dios. Esa es la bendición más grande, de vivir agradando a Dios. Hermano, hermana, ¿no le gustaría que en este año 2024 Dios voltee a mirarlo? Que Dios voltee a mirarlo y que le favorezca. Que se sonríe en aprobación y le bendiga. Quizás como nunca antes lo ha hecho, como hace mucho tiempo que no lo hace. Y no es porque Dios cambie, es porque Él está viendo nuestras actitudes y nuestra falta de compromiso muchas veces. ¿Qué necesita comenzar a hacer hoy mismo con tal de agradar al Señor? Regresemos a nuestro pasaje, 2 Corintios 5:1, y ahí termino. 2 Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, o sea, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Oh, como que el apóstol aquí está en otro nivel que usted y yo nos hace falta mucho para alcanzar. Porque la mayoría de nosotros estamos tan agarrados de este mundo que no quisiéramos que el Señor regrese, que se tarde más tiempo. Pero así es como vive un cristiano que quiere agradar al Señor. Entonces dice el versículo 9, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Oiga bien, hermano, un día, antes de lo que nos imaginamos, antes de lo que usted se imagine, usted va a estar presente ante su Señor. Y por esa confianza y esperanza que tenemos, debemos agradarle en todo. Deberíamos siempre serle agradables. Pero oiga bien, no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo no puedo hacerlo en mis fuerzas. Termino haciendo mi voluntad, termino agradándome a mí mismo antes que al Señor. Necesito su ayuda. Qué bueno que Él dijo, yo soy tu ayudador. Si yo estoy contigo, tú me tienes a mí, yo te puedo ayudar. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar todos ojos cerrados, Señor.